Lo primero, presidente, es el mensaje de agradecimiento en nombre propio y del Magdalena entero por su obra de gobierno. Por su obra de gobierno, porque usted recibió el país en el año 2002 y felizmente nos entregó otro país. Quiero en este momento referirme particularmente en agradecimiento a dos puntos fundamentales. El primero, el que fue su bandera de gobierno, que fue la seguridad democrática, entendiendo por seguridad el derecho que tenemos los colombianos a vivir en paz. Que el presidente, cuando llegó al gobierno en el año 2002, encontramos un país secuestrado. No podíamos ya ir de Santa Marta a Ciénaga porque encontrábamos un retén de Pesca Milagrosa en el puente del Doctor, atraco, boleteos, secuestro, toda suerte de hostilidades, tomas guerrilleras, y llegó el presidente Uribe como el primer soldado de la patria, a su buen estilo microgerencial en lo de seguridad, y comenzó a darnos esa seguridad tan anhelada, siempre con apego a la Constitución y a la ley. Presidente Magdalena está muy agradecido por esa obra, pero de la mano de ella vino también el desarrollo de la economía. Al final del día, cuando el presidente Uribe inició el gobierno, estábamos en un país en crisis. Las principales firmas de ingeniería quebradas, no había inversión extranjera porque no había seguridad inversionista. Nadie se atrevía a generar ingresos, a generar empleo porque no podía. Y poco a poco esto fue avanzando y por fortuna nos entregó un país con una economía creciente. Y hoy por hoy, presidente, encontramos que usted duró 8 años en el gobierno, pero ahora en menos de 4 años nos viene desintegrando al país. La economía en crisis, tristemente las exportaciones decreciendo, la balanza comercial negativa, no hay inversión extranjera, no hay seguridad inversionista, no hay seguridad en las calles. Por esa razón, presidente, el Magdalena va a acompañar decididamente al candidato, a nuestro candidato del Centro Democrático, doctor Oscar Iván Zuluaga. Es importante resaltar que diferente a como lo dicen inútilmente los medios de comunicación, el doctor Oscar Iván Zuluaga no es un ventríloco del presidente Uribe, no es un lacayo del presidente Uribe, es un hombre decente, honesto, de bien, honrado, pero además un hombre inteligente, que cuenta con todas las credenciales y todas las capacidades para regir los destinos de nuestra patria. Un economista que ha sido concejal de su pueblo, ha sido alcalde de su pueblo, que fue reconocido porque implementó un programa de erradicación a la pobreza. Fue senador, ha estado en el sector público y en el privado, también fue presidente de una de las principales siderúrgicas del país. Luego, como ministro de Hacienda, con una economía en crisis, fue reconocido como el mejor ministro de Hacienda de Latinoamérica. Por esa razón, presidente, nuevamente reitero, el Magdalena va a acompañar al doctor Oscar Iván Zuluaga porque cuenta con las capacidades y las cualidades para ser presidente de este país. A ustedes muchas gracias y les cedo la palabra a nuestro senador electo Honorio Rodríguez. Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente Álvaro Uribe Vélez. Muchas veces en entrevistas o en debates o en los medios de comunicación me dicen, ¿por qué le dice presidente?
que es expresidente, siempre será nuestro presidente. Saludos especial a Joaquín, gerente de nuestra campaña en Santa Marta, John Guerrero, Juan José Vela, José Fernández de Castro, que nos acompaña en toda esta gira por Ciénaga, a los amigos de los medios de comunicación, Mamá Franca, todos y cada uno de ustedes que han llegado aquí a este recinto de manera voluntaria, por afecto, por gratitud, con cariño, no obligados, que vienen por las tesis y los postulados de Centro Democrático, que son las tesis y los postulados de este señor, de este gran hombre que transformó a Colombia. En lo personal, profunda gratitud con Álvaro Uribe Vélez, pero lo personal trasciende toda la obra del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Joaquín ya lo dijo en su presentación, en su introducción. Yo creo que no existen palabras para agradecerle al presidente Uribe lo que hizo por Santa Marta, lo que hizo por el Magdalena y lo que hace por Colombia. Nunca ha dejado de hacer campaña. El otro día me preguntaban, ¿cuándo inició esta campaña? ¿Fue aquí en Santa Marta? No, esta campaña inició hace muchísimos años, porque Álvaro Uribe Vélez nunca ha dejado de hacer campaña. Queridos amigos, estamos en un momento crucial y trascendental para Colombia. En 9 días estaremos en las urnas tomando una decisión trascendental. O votamos por el modelo vigente que reina en Colombia, el que apunta a entregarle este país a la FARC, el de la paz arrodillada, el de la paz de las concesiones infinitas, el de la paz de las promesas incumplidas. Reforma a la educación anunciada, nunca se llevó a cabo la reforma a la educación. El sistema de justicia en crisis, el campo en crisis, Colombia en crisis. Y está la otra paz, la paz de las propuestas, la paz de las ideas, la paz de la educación, de la salud, de la descentralización, la paz que propone una Colombia distinta, queridos amigos, y es la paz de Óscar Iván Zuluaga. Les pregunto a ustedes, ¿cuál quieren? ¿La de Santos? ¿La de Óscar Iván Zuluaga? Entonces, estamos todavía a tiempo de seguir diciéndole a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que se sumen porque lo que está en juego es Colombia. Es el futuro y el porvenir de nuestros hijos, de mis hijos, de los suyos, de sus nietos. Yo no quiero ver a Colombia como Venezuela. Muchos dicen que ustedes exageran. Nadie se imaginaba hace 30 años que Venezuela estuviese viviendo lo que hoy está viviendo, queridos amigos. Este es un momento que hay que decirle a los amigos que piensen, que reflexionen. Ahí está el candidato de las propuestas, el candidato de las ideas. Un hombre de una calidad humana inigualable. Un hombre de grandes principios y valores. Y por sobre todo, un infinito respeto a Dios. Y eso habla bien de todo hombre y de toda familia. Es un hombre ejemplar y un hombre que conducirá a Colombia por mejores destinos. Los destinos que queremos todos los que nos encontramos aquí en esta tarde. Esa Colombia distinta que añoramos y esa Colombia con la cual Álvaro Uribe Vélez encontraba enrutado al país y lo entregó por un buen sendero, pero se desvió el camino desafortunado. Queridos amigos, Zuluaga, el presidente de los colombianos, de los jóvenes, de la educación. La educación es fundamental. El ser humano que no está en constante aprendizaje se encuentra relegado al pasado. Siempre lo digo y nunca me cansaré de decirlo. Y Óscar Iván Zuluaga le apuesta a la educación. Óscar Iván Zuluaga le apuesta a la transformación de ese gran proceso de conocimiento. Fíjense ustedes,
el departamento del Magdalena se encuentra dentro de los últimos 5 lugares en materia de educación. Colombia retrocedió en materia de educación. Estamos de último en la prueba PISA. Eso no puede seguir sucediendo en este país, queridos amigos. A mí me llena de satisfacción y orgullo el hacer parte de este gran movimiento político como lo es Centro Democrático. Un movimiento con ideas, un movimiento que trasciende mucho más allá de unas elecciones, un movimiento cuyos pilares y estructuras están diseñadas para permanecer y para perdurar, un movimiento en el cual todos hacemos parte y un movimiento que es de todos ustedes. No se les olvide eso. Presidente, siempre me preguntan que si vamos a volver al diálogo popular. El diálogo popular se acabó. Este gobierno lo libretea, no hay comunicación con la comunidad. He dicho que nosotros desde el Senado estaremos en las reuniones, en los talleres, escuchando como lo hemos venido haciendo a la ciudadanía, mirando las necesidades y obviamente de nuestras limitaciones buscando soluciones a las mismas. Queridos amigos, Óscar Iván Zuluaga, acompañado por una mujer, Martalina Martínez. Muchos de ustedes ya la han escuchado. Anoche estuvimos en un evento con ella, una mujer caribe para los que no lo conocen, de Barranquilla particularmente. Así que ahí la costa atlántica se siente también muy bien representada y nada más ni nada menos que por esa gran mujer que acompaña al futuro presidente de los colombianos, Óscar Iván Zuluaga. Señor presidente, le cedo la palabra. Infinita gratitud por usted. Muy estimado senador electo Norio Enríquez, esperanza de las nuevas generaciones del Magdalena y de la nueva época del departamento. Primero quiero darles infinita gratitud por esta reunión. Yo le debo mucho afecto al Magdalena. En esas difíciles elecciones de 2002, que me permitieron ser presidente de la República en la primera vuelta, el Magdalena fue el único departamento del Caribe colombiano donde pude ganar. En los 8 años de gobierno, tuve un diálogo permanente con ustedes. Se construyó confianza entre el gobierno y la ciudadanía. Y quiero agradecerles el apoyo en muy difíciles circunstancias al Centro Democrático naciente. Para mí es muy estimulante que personas de la juventud del doctor Honorio Enríquez lleguen al Senado con el Centro Democrático, y estoy seguro que lo van a hacer bien por Colombia, por el Magdalena, por Santa Marta. Yo particularmente le pido a Dios luces para cumplir con la tarea que me es difícil de ser senador de la República y ser útil a mis compatriotas, al Magdalena y a Santa Marta en este momento de la vida. Nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga se graduó de Economía, hizo una maestría en Inglaterra. Cuando regresó al país, ocupó posiciones elevadísimas en la empresa privada. Su familia es una familia de empresarios muy exitosos. Allí en la empresa privada dejó una huella de éxito, de probidad, de eficiencia. Pero ha mantenido ese corazón cívico. En esa montaña caldense donde él nació en Pensilvania, le llamaron para ser concejal. Advierto para que lo anoten en su mente. En aquella época en que los concejales no recibían remuneración, eran los concejales anteriores a la Constitución del 91. Y después le pidieron que fuera candidato a la alcaldía y lo eligieron. Trasladó a su familia de Bogotá a vivir en Pensilvania. Ejerció esa alcaldía con lujo,
lo designaron el mejor alcalde del país en ese rango de municipios. En nuestro primer gobierno y en nuestro segundo gobierno fue fundamental. Por ejemplo, cuando el gobernador Trino Luna pidió, con la tesis de que por aquí pasaba el carbón, pero no había regalías, Oscar Iván fue definitivo para poder producir el decreto de nuestro gobierno de regalías para el Magdalena, que de acuerdo con el entonces gobernador Trino Luna y por pedido de él, se dedicaron al plan de Ángeles. Oscar Iván resolvió problemas muy graves con el viejo pleito de Comce para poder adjudicar la gran autopista colombiana entre la Ruta del Sol, Bogotá-Santa Marta, que está en plena construcción. Una medalla que fue el compañero de Oscar Iván en ese propósito. A Andrés Uriel Gallego, el ministro de Obras que murió el pobre santo. Andrés Uriel era impoluto. Para que está el Polo, que buen amigo no lo había saludado. Él lo conocía. Andrés Uriel de Valores Morales Superiores, el que adjudicó esa obra como las que se hicieron en el Magdalena. Cuando el ministro Oscar Iván se presenta la crisis de la economía internacional, recordarán ustedes la caída de la economía de los Estados Unidos, la caída de la economía de Europa, los retrocesos de economías latinoamericanas que avanzaban mucho, como la economía de Chile, la de Brasil y la de México. Oscar Iván era el ministro de Hacienda y Colombia salió adelante. Pero hay elementos que le dan más valor a esa gestión de Oscar Iván. La crisis en Colombia coincidió también con otras dos crisis, con la crisis del mercado de Venezuela, cuando el difunto presidente Chávez cerró la frontera, y con la crisis de las pirámides del narcotráfico. Y en medio de ese desafío, Colombia salió adelante. Oscar Iván dejó la economía colombiana creciendo por encima del 5%, que si se hubiera mantenido así, estimada comunidad, el país estaría mucho mejor. Y les quiero contar un detalle que no lo saben muchos colombianos. Para superar esa crisis se necesitaba que bancos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo ampliaran su capacidad de crédito. Tenía capacidad para prestar 108 mil millones de dólares al año y se requería expandir esa capacidad para que pudiera prestar entre 15 y 20 mil millones de dólares al año. No era fácil. Todos los gobiernos del continente le encomendaron a Oscar Iván como ministro de Hacienda de Colombia que hiciera la gestión. Y obtuvo que capitalizar a Estados Unidos al Banco Interamericano, todos los países de la región y hasta las pequeñas islas del Caribe. Todo eso lo llevó a señalarlo como el mejor ministro de Hacienda del continente, pero con corazón social. Cuando nosotros nos propusimos tener 3 millones de familias en acción, el ministro de Hacienda Oscar Iván la financiaba. Cuando nos propusimos apoyar 850.000 ancianos pobres en el programa de los abuelos, Oscar Iván lo financiaba. Cuando nos propusimos tener 900 familias como familias guardavoces en la Sierra Nevada, programa de trascendental importancia que se está moviendo. Y es el gran programa para poder cuidar el bosque de recuperación en la Sierra Nevada, Oscar Iván lo financiaba. Cuando era necesario construir 9 pueblos indígenas que se construyeron en el perímetro de los 360 grados de la Sierra Nevada, Oscar Iván lo financiaba. Cuando era necesario reestructurar hospitales para que no los cerraran, Oscar Iván lo financiaba. Y tiene un bellísimo programa. Para abrir esta sesión a las preguntas de ustedes, quiero contarles el programa educativo de Oscar Iván. Se los cuento porque además de haberlo escuchado muchas veces de sus labios, cuando él lo refiere, yo lo miro a los ojos, que son el espejo del alma, y veo que lo dicen con una convicción, que lo dicen con una ilusión en Colombia, que son admirables. Oscar Iván ha construido este programa en un proceso de diálogo con los colombianos en los últimos 3 años.
que mantuvimos en 2011, que mantuvimos en 2012, en 2013, cuando aquí estuvimos varias veces en Santa Marta, y en lo transcurrido de este 2014. ¿A qué horas entran los niños de los colegios públicos a estudiar en Santa Marta? ¿Y a qué horas salen? Y en los colegios públicos por la tarde ya no vuelven, los de la mañana van a... ¿Cómo va el tema del consumo de droga en Santa Marta? Piensen, porque esto lo ha dejado crecer mucho el presidente actual, la drogadicción. ¿Qué es esto, hermano? Miren, los niños de los colegios públicos deben estudiar todo el día, pero con desayuno y almuerzo. Eso empieza a conectar la educación con el empleo, porque eso implica comprarle al sector agropecuario 5 billones en alimentos al año. Se convierte en un gran tonificante del empleo agropecuario. Y por favor pido a ustedes que transmitan con más profesores y mejor remunerados los profesores. Creemos que eso es muy importante. Me dirán, pero no hay colegios para todos. Oscar tiene una buena idea de construir colegios con dinero de fondos de pensiones y se les pague la arrendamiento. Pero mientras eso se da, seguramente nos tendremos que incomodar. Mientras unos niños están en el colegio, otros estén en el parque, en el estadio, acompañados de los profesores. Una niña en Cartago, en el Valle del Cauca, me decía, oiga, Uribe, pero ¿cómo así que van a poner a los niños, nos van a poner a los niños a estudiar todo el día? No, mujer. Tú estudias un rato, el otro rato tienes actividades culturales, deportivas, lúdicas. Esta mañana decían los muchachos, decían acá, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Por qué no nos apoyan en la cultura y en el deporte? Ahí empieza una cosa. Que alrededor del colegio se intensifiquen las actividades culturales y deportivas. Y ayúdenme esta semana a explicar, porque ustedes saben que estas propuestas muchas veces las deforman. Ayer tenía que explicarme un puerto Wilches al frente de una sede donde había unos profesores que están en huelga. Que les tuve que decir, muchachos, que están bravos conmigo, si a mí no me hicieron huelga, porque yo los pertenía. Nunca hubo en mi gobierno una huelga de profesores. Dicen, no, es que nos dicen que Zuluaga nos va a poner a trabajar todo el día. No, señores, va a haber más profesores y mejor salario. Más profesores y mejor salario. Lourdes, ¿dónde está? Lourdes Caballero. Me dio mucho gusto ver a Lourdes Caballero y la asocio por eso. Porque en los gobiernos que yo presidí, yo creo que hicieron cosas buenas. También faltaron, también cometí errores, que humildemente reconozco. Pero yo sí quiero reivindicar lo que hicimos por el SENA. Lourdes Caballero fue la directora regional. Nosotros crecimos el SENA por 8. El SENA ha sido, en mi carrera política, la niña de mis ojos. En el gobierno nuestro articulamos, esto es, vinculamos a programas de conocimiento técnico del SENA 400.000 jóvenes de los niveles de los grados 9, 10, 11. Oscar Iván, ¿qué propone? Que antes de graduar los 750, 800.000 bachilleros jóvenes de grado 11 en Colombia cada año, el SENA les enseñe un programa técnico. Para que en el momento que los muchachos se gradúen, el papá y la mamá vayan al grado de bachillerato y además les tengan que entregar un certificado de que aprendieron un oficio productivo. Yo creo que es muy bueno, eso empieza a cambiar el país. Yo siempre necesito molestarlos a ustedes para que me entiendan, porque ustedes saben que esto siempre me tiran rayos, yo ya no devuelvo centellas.
la universidad pública. El actual alcalde de Santa Marta era el rector de la Universidad de Magdalena. ¿Y cuánto lo apoyamos? ¿Cuánto le ayudamos a la Universidad de Magdalena a avanzar? Así lo hicimos con todas las universidades del país. Y pasamos de un país que tenía 900.000 estudiantes universitarios a 1.700.000. 900.000 a 1.700.000. Oscar Iván, ¿qué dice? Es la hora de dar el gran salto, que todo bachiller de la patria puede entrar a una universidad o a una tecnología. Por nada me decían en la pasión que hace acá, me lo repitieron ayer en Wilches, en el Magdalena, en el río Magdalena. Wilches es el departamento de Santander, es el más al norte sobre el río, el departamento de Santander, ahí muy cerca de la Gabarra, en el Cesar. Me decían, bueno, pero ¿cómo así? Que se aquí no hay edificio universitario. Le dije, por eso lo ha propuesto, presencial o virtual. Algunos mayores que estamos en esta reunión recordamos cuando el presidente Belisario de Cancún le propuso al país la Universidad de Estancia. Era muy difícil, no había internet. Yo recuerdo que tenían que mandar en aviones de la Fuerza Aérea las cartillas que al banco, que a Monpós, que a Barrancabermeja, y por lancha repartir esas cartillas de los lobos por el río. Después las lanchas las volvían a recoger y regresenlas a Bogotá. Si en esa época se pudo hacer universidad a distancia, hombre, no hacer hoy universidad virtual a través de internet para que los muchachos que no pueden asistir a universidades presenciales lo hagan en universidad virtual, sería un desperdicio. Para eso tiene que ser ya hay otra propuesta federal que para los jóvenes de los hogares pobres la universidad o la tecnología sean gratuitas, como gratuito es el SEA, que para los muchachos de las universidades o de otras tecnologías del Estado eso sea gratuito. Hay que hacerlo, querida comunidad. Lourdes recordará, Lourdes Caballero, que nosotros en el SENA creamos el Fondo de Emprender. Era un fondo para financiar iniciativas de emprendimiento de los jóvenes, pero quedó chiquito y en este gobierno no ha crecido. Está en los mismos 50.000 millones. Oscar Iván ha propuesto multiplicarlo por 10, porque esta patria nuestra es una patria ya de muchos habitantes, somos más de 47 millones. Muy joven, los mayores somos la menor cantidad. Esta es una patria con un promedio de edad de 27 años. Sin embargo, miren este problema. El desempleo juvenil está entre el 17 y el 23%. He ahí la importancia de ese programa de educación relevante en emprendimiento con características como el Fondo Emprendedor. Muchos colombianos se preguntan con qué se va a financiar eso. Cuando Oscar Iván también propone un programa como el programa de la agricultura, reducir el valor de los fertilizantes en 1,5 millones de toneladas. A los agricultores que tienen problemas, cobrarles una tasa de interés no superior al 3% al año. Mirar qué implementos agrícolas siguen todavía con IVA y quitárselos, cómo se avanza en tecnología, etc. Por supuesto, ¿qué se ha propuesto? Primero un Estado austero, no derrochado. Me da pena decirlo, pero el actual gobierno ha dado mal ejemplo de derroche. Los gobiernos tienen que ser austeros. Segundo, sin mermelada. El país tiene que escoger. Es que la mermelada que se gastaron mucha plata, 3 billones. Por ahí me contaban hoy que había un grupo de congresistas, ya hoy, que haciendo una vaca de los restos de mermelada. Y ya me llaman vaca cuando algunas personas se juntan a comer la plata. Una vaca de restos de mermelada para financiar la campaña presidencial. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué necesita el país? ¿Mermelada a los congresistas o financiación de la educación? Esos son los
querida comunidad. Pero nosotros tenemos que ser responsables. Por eso se ha propuesto, y Oscar Iván lo dice con toda convicción, que el país no debe eliminar el 4%. Este gobierno lo eliminó, lo prorrogaron un año y lo dejaron eliminado a partir de este año. Nosotros creemos que se debe mantener para financiar educación y agricultura. A mí hay personas que me dicen, no diga eso, que es muy popular. Yo no puedo engañar a mis compatriotas. Yo no puedo salir en una campaña a decir vamos a proponer esto y aquello y aquello, sin decir las fuentes de recursos. Yo tengo responsabilidades con los presidentes. Yo terminaría aquí con ese aspecto general de Oscar Iván y con esto de educación. Oscar Iván tiene una cosa muy buena. Unos jóvenes me preguntaron en estos días, oiga, Oscar Iván tiene experiencia, mucha, pero además tiene buen juicio. En la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha habido un debate que es primero la experiencia o el buen juicio. ¿Para qué un gobierno experimentado y denunciado? Oscar Iván es la alternativa. Tiene experiencia y buen juicio y además sentido común. Ustedes algo conocen a los santanderianos porque aquí hay muchos, sobre todo en las tiendas, y conocen las residumbres alcohólicas santanderianas. Hace 20 días en Bucaramanga, una señora santanderiana me estrujó a piedra. Yo mire, yo mira a mi señora, esto es que Iván se fuerce. Y yo no, mi señora, esto no tengo señora. Pero mi señora, ¿por qué me pregunta eso, mi señora? Y me dijo, no, mire, es que vos sabes que el que pusimos a hacer torsión. Entonces me dijo, señora, o es mentira lo que decía la gente de Santander. ¿Te dan dudas? Pero la señora insistía, no contenta con mi respuesta, y me decía, Uribe, pero Oscar Iván sea firme. Yo le decía a mi señora, claro, y ella insistía, pero firme como usted, desde el mejoradito, señora, yo soy firme. Pero tengo un efectivo que exploto, aunque ahora he tenido la piedra amarrada. Se habrán dado cuenta ustedes que tengo la igualdad. Está firme y sereno, querida comunidad. Tienen la palabra ustedes, no quiero agotar temas, es que la propuesta de los ancianos, de los niños que salen, nacen, de propuesta de educación, la del sector agropecuario. Aquí hay un tema muy delicado que necesitamos. Daban un almuerzo muy agradable, unos patacones muy sabrosos. Le estaban comentando toda la línea, lo que vimos esta mañana en Ciénaga, el tema del agua, tan delicado, como se han crecido los costos nuevamente para el turismo. Entonces, le voy a pedir a Honorio o a Juanco que coordinen para escucharlos a ustedes y podamos tener este diálogo de la comunidad. Una advertencia: ayer en Wichis aparecieron 1000 problemas. El presidente de la República no es un pozo sabiduría. La ventaja de Oscar Iván es que dialoga con los ciudadanos. Y en el diálogo con los ciudadanos, que con los agricultores, que con los profesores, que con los pequeños industriales, etc., se van encontrando alternativas. Yo recuerdo esos diálogos míos interminables desde 9 de la mañana a 10 de la noche en Santa Marta, pero íbamos encontrando soluciones. Íbamos encontrando que la solución es para el turismo, que el plan de aguas, que la ruta del sol, que las dobles calzadas, que la vía alterna, etc. La gran fuente de sabiduría para un gobierno es vivir permanentemente dialogando con el pueblo, pero no haciendo acuerdos electorales con los terroristas de la paz. Porque
asesinaron a los niños. Empezaron con carros bombas, burros bombas, caballos bombas, gallinas bombas, collar bombas, hombre, y ahora niños bombas, que alaguitas, que alaguitas. Entonces, el presidente Santos ahora puso de asesora política a la paz, que le firmó ese acuerdo de claudicación del Estado, a ver si el presidente gana la reelección. Ese no es el camino. El camino es el diálogo con los colombianos que trabajan, estudian, sufren todos los días y cumplen abnegadamente su deber. Presidente, los medios de comunicación y la campaña eleccionista nos han planteado que los que no somos amigos del proceso de negociación somos enemigos de la paz. Nosotros queremos que usted nos haga claridad sobre los criterios que tiene Oscar Zuluaga en el evento de manejar las conversaciones, si es el caso, o cuál va a ser el proceso de aquí en adelante. El primer error de este gobierno fue descuidar la seguridad. Ahora les puedo decir que creo que hubiera pasado si hubiera seguido la seguridad. Los Caribán dicen que para él será una prioridad y que él estará como presidente pendiente de la seguridad día y noche. El segundo error fue maltratar a los militares y a los policías. Los pusieron ahí en el mismo nivel del terrorismo. Ahora los 3.000 militares que están en la cárcel, la solución que les ofrece el actual gobierno es que esperen, que hagan un acuerdo con la FARC a ver qué le pasa a los militares. Eso es darle una voluntad a las Fuerzas Armadas. Eso es humillarlas. Lo tercero es que aquí se le había dicho a todos esos grupos que eran terroristas, y eso lo aceptó el actual presidente cuando era ministro de Defensa y candidato. Pero llegó a la presidencia, ¿sabe cómo lo definieron ahora en la ley? Actores políticos, esas araguitas, esas virgencitas, ya son actores políticos. Entonces da lo mismo que un bandido de esos asesinos, 77 policías que han asesinado este año, que no le importa al gobierno, o que las Fuerzas Armadas en una acción legítima den de baja a un terrorista. La impunidad es muy grave. La impunidad vuelve a la justicia ridícula. Dame un ejemplo. En los años del narcotráfico, muchos muchachos se retiraron de la universidad para vincularse al narcotráfico y ganar dinero y tener poder criminal, porque eso pagaba y no lo metían a la cárcel. Había indulgencia. Eso muestra, para no tener que ir a otros países, lograr el impunidad. Oscar Iván ha dicho: uno, se pone al frente de la seguridad. Dos, de restablecer el apoyo a las Fuerzas Armadas. Tres, le ha dicho: yo dialogo, pero suspende los crímenes. Y yo me hacía una reflexión esta mañana. La FARC está lista para decir que decretó una tregua de una semana por elecciones, para ayudarle al presidente Santos, y entonces se van a negar a la tregua que se pretendía, suspender actividades criminales mientras negocian. ¿A ustedes les parece bien que estén negociando y maten niños? ¿A ustedes les parece bien que estén negociando y hayan asesinado 77 profesores? ¿A ustedes les parece bien que se nieguen a suspender actividades criminales para dialogar, pero eso sí, por razones electorales, anuncian una tregua de 8 o 10 días? Eso no está bien. Por eso yo creo que los hermanos Correcto, él ha dicho: si hay que disminuir penas, que se disminuya, pero impunidad no. Ahora yo les voy a poner un ejemplo. Aquí hay un muchacho de la FARC. Ese muchacho vistió uniforme y portó armas, pero no incurrió en otro delito. Nosotros decimos, si el costo para la paz es que ese muchacho no vaya a la cárcel, está bien, pero lleven al Congreso, está bien. Pero aquí están esos cabecillas de la FARC. Les voy a mencionar uno: Fabián Ramírez. El presidente dijo por ahí en noviembre que lo iba a poner preso, y en lugar de ponerlo preso se lo llevó a Cuba. Yo digo: ¿qué será que le llevaron a Cuba? ¿Será que es muy buena persona? El prontuario es esto. Yo me lo recordaba de Franca, 42 hombres de captura, responsable del asesinato de más de 300 soldados y policías,
entre Patastor, Las Delicias y tú. Es el cabecilla de los grupos de la FARC que han sido los mayores proveedores de cocaína. ¿Ustedes creen que es justo que no vaya a la cárcel? Eso es muy mal ejemplo. ¿Ustedes creen que es justo que se lo traigan de congresista? Muy mal ejemplo. Escalibán dice, en ese caso, Congreso no, cárcel sí, así le demuestra la sentencia. Si no hay cárcel, eso humilla a la ciudadanía, desprotege a las víctimas y da mal ejemplo. Ese es el resumen. Y lo que digo Norio, ténganlo en cuenta. La paz y la Escalibán, con ese programa de educación y con ese programa de salud, que ya no sea unas escalitas que dio el gobierno nuestro, sino que pueda decir los 9 millones de estudiantes de los colegios públicos de Colombia que están estudiando todo el día, combinando deporte y cultura, tienen desayuno y almuerzo, y el país le ofrece universidad gratuita a los pobres y para todos posibilidad de universidad o tecnología para todos los bachilleres de Colombia. Yo creo que esa propuesta de Escalibán a mí me ilusiona, a mí me hace pensar en esta cabeza ya con este pelo irreversiblemente blanco, que ese es un camino certero, acertado de paz en Colombia. Y la reflexión que les dije, si el presidente actual hubiera continuado la política de seguridad, el país estaría en paz. Seguramente estos cabecillas se encontrarían en Venezuela o en La Habana, pero no tendrían capacidad de acción criminal en Colombia. Y eso fue la oportunidad Señor presidente, bienvenidos a Santa Marta. Mi nombre es Elena Gómez, presidente del sector turístico. Queremos creer nuevamente, y así como decía el señor de Bucaramanga, si el señor Zuluaga es mejorado, vamos con toda. Quiero decirle que el sector turístico le hace encarecidamente el trabajo que se viene desarrollando con las universidades como futuro. Hay un proceso de certificación de planes, hay unos proyectos con las comunidades. Queremos que sigan, que se cumplan, no que nos lleven a recintos a darnos información, a darnos un brillo y luego no aparecemos ni en la lista ni en los procesos, las comunidades no participan, no van a ser favorecidas por las grandes maquinarias. Le pedimos encarecidamente a la comunidad del Carabanazo y el Rodadero y las calles del Caribe colombiano que están próximas a certificarse mantengan este proceso. También le digo otra pregunta. Para usted, ¿cómo examina qué impacto ha tenido? Pero díganlo muy objetivamente, porque nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en las propuestas. ¿Qué impacto ha tenido el incremento del IVA a los servicios hoteleros? totalmente. Aquí inclusive se encuentra el señor Germán Castellanos, que es el presidente del Gremio. Todo el comercio estamos abocados a acabar con el crédito. Cada vez los ricos van a ser más ricos y los pobres más pobres. Estamos cerrando empresas. En vez de generar empleo, se está generando desempleo. O sea que con el crédito les ha ido mal. Supremamente mal. Estamos viendo que lo saquen. Eso nos está acabando. Si ustedes preguntan a la Cámara de Comercio, ¿cuántas empresas están cerrando diariamente en vez de crear empresas? El informalismo en la ciudad se tomó todas las calles, todas las avenidas. La gente está cerrando empresas para irse a la informalidad. Ya no hay empresas legalizadas. ¿Por qué el gobierno dice que ha reducido tanto el desempleo y la Se pobreza? mentira, señor presidente. Así como muchas otras cosas, lo dijo hoy en entrevista que hicieron en PSDG, que la ciudad, la economía no ha mejorado. No, si aquí estamos todas las personas que de una forma estamos buscando la oportunidad de conocer, porque es mentira. Y de aquí vamos a ir hablando con la gente, porque la ciudad está en crisis, totalmente. El señor Juan Castellanos yo lo dijo, él habló en la revista y dijo que el tren está acabando con
para que el grupo de estudio nuestro mire al tren. Porque lo que dice la señora es muy grave. Y yo ya he escuchado de muchas empresas del país que les quitaron la obligación de pagarle al SENA, al bienestar familiar y a la salud, pero les crearon el crédito, les ha ido muy mal y han perdido ya ingresos para el SENA y la salud. Y lo que dice la señora, si muchas empresas por esa soga impositiva que les descargaron la cierran, ¿para dónde vamos? Yo creo que es bueno aquí con la ayuda de la Cámara de Comercio hacer un estudio del impacto del PRE en la ciudad. Sobre lo primero, señora, mi visión de la costa caribe colombiana es que el problema de erosión necesita que las regalías las dedicar este país mucho a medio ambiente, pero no a través de enfermedad de los políticos, sino de programas serios. Esta mañana estuvimos en Siena, toda la ciudadanía dice, bueno, ya tenemos el mar a 2 metros, no quedan sino 2 metros de playa, más los ríos de la carretera, eso es muy grave aquí cerca, pero toda la línea costanera del Caribe tiene unos problemas muy graves. O sea que lo que usted dice vale la pena, señora. Talibán tendrá que tener en esos cambios unas personas muy entregadas al diálogo popular, a mirar esos temas con ustedes, porque en eso hay que tener paciencia y animación. Políticos que vayan de afán a ver si votan por ellos, o simplemente echar un discurso no sirve. Hay que escuchar a los ciudadanos, buscar caminos e implementarlos. Yo creo que nos toca tener a alguien que nos apoye haciendo la ficha de las prioridades de la ciudad de Cabo y de Guayaquil. ¿Quién sí? Se van a quedar. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes. Mi nombre es Rafael. Yo soy líder comunal. Santa Marta es una ciudad con más de 3.000 líderes comunales y creo que hay más de 200 juntas de acción comunal. Caso curioso, a pesar de que somos elegidos por voto popular, en la estructura política no recibimos compensación alguna. Yo me desempeño como contador público, profesor universitario de la Universidad Pública de Departamento. Apruebo la idea contra la bella ciudad de Cartagena. Voy a tomar un poco la frase de la señora que comentó sobre la importancia del turismo. El turismo es muy bueno para la ciudad porque produce progreso, empleo. Pero sin embargo, yo sí quiero hacer una reflexión. Soy testigo, aquí tengo un documento a mano con el doctor Aguilar Zubar y el doctor Rodrigo, hace apenas unos días, el 4 de mayo de 2012, el doctor Aguilar, que sí habló con la comunidad y no con los terroristas, la comunidad del Pampo se comprometió a buscar solución de toda la problemática del Pampo, que también se puede incorporar a todas las ciudades nacionales, como son a los servicios públicos. Hace poco me dijo el presidente Sánchez que no va a subir el medio público de agua y que va a subir la tarifa de energía. Obviamente que los porteños consumimos más agua y más energía eléctrica. Si salimos de este recinto, la temperatura está de 2 grados. Obviamente necesitamos más aire acondicionado y consumir más agua. Pero van a subir la tarifa de energía. Desde ese punto de vista, es absurdo lo que el presidente propone. Que cuando habla del turismo, yo veo una Santa Marta, el problema que nos haga fue el microtráfico. No lo digo como dice los principales periódicos del departamento. Actualmente en Magdalena, más de 9.000 niños sin acceso a la educación básica primaria. El año pasado, en mayo, vino una alta comisión de Naciones Unidas y dijo que todos los niños del milenio aquí en Santa Marta estaban empobrecidos, problemas de saneamiento en las cárceles y seguridad. ¿Por qué no me ayudan con una cosa? Para que esto no se lo vuelva un discurso general, ¿por qué no me ayudan
ayuda con un punto específico. Quiero, presidente, pedirle el favor, tomando la palabra de su amiga, en caso de que algo pase, que no creo que pase, y usted como senador, a esa lista, se comprometa y nos haga el favor y nos firme el recibido. ¿Sobre qué punto propio? Sobre problemas de educación. Mira, sí, pero yo lo único que puedo hacer hoy, porque tengo que ser muy responsable, es transmitirles a ustedes, como lo he hecho, la propuesta educativa de Oscar Iván, que yo creo que es muy buena para Colombia. Y estos temas trasladárselos a él. Pero yo no me puedo comprometer más allá propio, porque te quedaría mal. Más allá de lo que quiero es un compromiso de ser voluntad. Estudiar muy bien eso propio con toda responsabilidad. ¿Qué tal que yo les hago una pregunta a ustedes aquí? Ustedes salgan bien contentos, esto les quede mal. No es cierto, sí. Pero sería muy bueno que si Oscar Iván gana, personas como usted le ayuden. ¿En qué universidad es el propio? La de Magdalena también. También deberíamos ser muy concretos y directos en las intervenciones. ¿Quién sigue? Reciba el saludo de los viejos, de los jóvenes de la Sierra Nevada. Yo fui cuando usted nos regaló y nos hizo una cooperativa que se llamó el Informe, usted se acuerda, de la Sierra Nevada, y nos hizo que tuviéramos un fondo de 5.000 millones de pesos y lo tuvimos. Cuando terminó su gobierno, se desbarató todo, porque no hubo que vitalizar y se volvió un desorden. Cuando los desplazados de la Sierra Nevada en su gobierno recibían dos y crean una en el año, hoy en este gobierno no reciben una. Y con el fenómeno que tenemos del clima, esto es un desastre, esto es una miseria. El desplazado, estoy recibiendo y me voy a llevar este mensaje de los que ustedes comprenden, porque yo estoy contentísimo, yo soy el delegado de ellos y de los que ustedes comprenden, se los voy a llevar allá. Y el doctor vive 12.500 votos más en la Sierra Nevada. Le digo que todo aquí hay que construir visión de país. Un programa sencillo como guardabosques para la Sierra Nevada es lo que se necesita. El área inmediata del corazón de la sierra es de los 8.000 kilómetros cuadrados, pero ya expandida da mucho más. Eso es lo que se necesita para que la sierra recuperara todo el bosque y se recupere el caudal de los ríos. Pero eso lo necesita todo el país, que es un país de 600.000 kilómetros de bosque. ¿Cómo está cada ese programa de familia de los trabajos? ¿Cómo es que lo acabamos? ¡Qué tristeza! Uno le tiene que ofrecer hoy a los mineros en las zonas de minería donde no debe haber minería y hay gente pobre sacar todo. No pueden llegar simplemente a sacarlos de allá, hay que ofrecerle una alternativa. Y eso de guardabosques puede ser. O sea que eso tenía mucha lógica. A mí me da tristeza que lo hubieran acabado. Hay que plantearse lo que tienen los doctores que en sí. Muchas gracias a usted. Bueno, gracias.
También quiero decir que gracias a esta fundación, el Magdalena presenta o tendrá un inversionista que va a ingresar un proyecto para un microinversor con 12.6 millones de dólares que van a invertir aquí en Magdalena gracias a este equipo que se formó gracias a ustedes. Debido a este proyecto, para que nosotros tengan aquí presente, es una empresa promotora de deporte, una empresa en la cual vamos a apoyar a jóvenes deportistas de muy bajos recursos, gracias a una alianza que hicimos con empresarios norteamericanos en el anterior congreso de economía en el exterior en la ciudad de Washington el año pasado. Ahora, viendo de usted que igualmente nos colaboró, le pido que nos colabore, porque necesitamos crear una LLC para así facilitar otros recursos y hacer más alianzas. Entonces, aquí le presento la propuesta de esta empresa para que usted, como buen gestor de sabemos que pues, nos colabore y sea la realidad, porque la verdad este proyecto vale 71.000 millones de pesos y apenas tenemos que 31.490 millones de pesos que van a entrar ahora. Sí. Venga, a la clase que no tengan hasta la mitad que dice mi señora. Buenas tardes, mi nombre es María Villalba. Yo de información del señor José Correa, presidente de la Asociación del Lavadero de Vendedores Informales. Hemos sido víctimas de esta administración secretaria de gobierno. ¿Cómo te llamas? Rosa María Villalba. Porque el lavadero me escribe la señora Roxana. Usted la que me escribe. Más tuitera que yo. Yo sí la estaba viendo la cara. Esta tiene que ser Roxana. Rosa, yo quiero que usted se entere de todo lo que está sucediendo aquí. Que de pronto todo el mundo conoce. El señor alcalde, el señor secretario de gobierno ha venido atacando a los vendedores informales del sector del lavadero. Yo pienso que tengan que atacar, sino socializar con los vendedores y concertar con ellos. Nosotros tenemos la tutela del 2000, un incidente destacado en 2007, un fallo del Consejo del Estado del día 7 de mayo. Y nosotros, yo fui llamada por el personal de la administración para representar a la mujer del sector del lavadero con la Alianza Nacional, la campaña de Santos. Ya me no lo impedí, porque alguien de la administración dijo, busquen la línea. O era, me quedaba como hoy, o me iba a la administración y dejaba que los negocios del lavadero con un chantaje. A mí me parece que así no es. Con los vendedores informales se debe concentrar, tampoco atacarlos, porque son más de 1.500 familias en el lavadero que viven de esta venta informal. Yo que quiero que se entere, y cuando tú eres que yo no nos sentemos y concertemos. Que él se concientice de que él piense, que él se entere de todo lo que pasa en el lavadero. Cuando usted fue presidente, usted nunca abandonó el lavadero. Nosotros no hemos hecho en el lavadero. Nunca el presidente hay un consejo popular. Aquí está la señora Daniela del sector de Gaya. Ella es testigo porque cuando usted sale al consejo popular, la señora siempre estuvo presente. Nosotros tenemos 19 años de tener el negocio en el sector del lavadero. Como lo saben, no vamos a necesitar. Muchas gracias. Rosa. Señor presidente, hicimos esa pequeña alameda en el aeropuerto. ¿Recuerdan cómo se bautizó? Derroche de bus. Porque así se refería el Libertador. ¿Cómo quedaron los kioscos de Tacana? Bueno, lo que quedaron también fue
vamos a tener todo el cuidado. Perdón, otra cosita. El rodadero nunca conoció los baños públicos. Yo, sin ser nacional, sin ser no perteneciente. Usted los hizo y los administra. No, yo fui a Medellín, gestioné con una empresa que se llama Mapreco y se colocaron 2 baterías de baño en el rodadero, pero la administración no lo aplicó, porque no era visible, no era contaminación visual en el rodadero. Donde no trabajan, pero no pueden trabajar. Trabajador y líder. Yo creo, Glorio, que toca tener. Usted tiene una responsabilidad muy grande. Porque aquí sacaron votos todos, pero usted es el único que se le va a hacer la cadena. Vale todo esto. Creo que hay que tener unos equipos de líderes como estos líderes que han hablado para ir mirando muy bien los caminos de solución. Yo quiero escucharlos a ustedes sobre salud y vivienda. Señor presidente, mi nombre es el doble noviembre. ¿Por qué no hagamos un poquito de silencio? Señor presidente, el doble noviembre del 2007 usted se presentó a Gaia. ¿A dónde? A Gaia. Gaia, aquí cerca de Santa Marta. Que estaba inundada. Estaba inundada. Usted nos hizo una promesa donde ustedes estaban manifestando a los líderes de aquí que nos solicitaran las cuestiones de vivienda y todo lo que se iba a regalar. Cuando yo me presenté a la alcaldía, allá nos manifestaron que teníamos que tener 2 millones de pesos. Nosotros nos dejamos hasta el cuello para darnos un subsidio de vivienda, nos tenían un ahorro programado que valía 2 millones de pesos. Si era que uno tenía esos 2 millones de pesos en esos momentos, señor presidente. Entonces, ¿qué decidí yo? No volver a votar mientras que usted no estuviera al marco de la presidencia. ¿Quién quiere dar la información de cómo va la construcción de viviendas sociales en Santa Marta? ¿Y cómo les ha ido con las viviendas gratis del gobierno? Un desastre. Ya lo hicieron. ¿Cuánto vieron? Ya han hecho permisos. Y son buenas. No son buenas. No. Mire, uno le tiene que poner pasión a la política, pero a los temas les tiene que poner objetividad. Cuéntenme muy objetivamente lo bueno y lo malo de ese programa y vamos a escucharlos. Señor presidente, yo estuve aquí hace 3 días, yo era responsable de crear una vivienda, pero muchas personas salen con mucha ganas de llegar. ¿Por qué con mucha ganas de llegar? Porque de 7 metros de frente salen 2 viviendas. Verdaderamente, que yo me tomo una acción como para estar bien, porque se da con los codos ahí, con las paredes, porque la verdad que ahí no cabe nada. Solamente una silla y un plano pegado a la pared. Verdaderamente, nos estamos quedando, pero como nos estamos quedando ahí también porque hay locales comerciales que se están alquilando a 600.000 pesos, donde hay personas que no pueden montar un negocio. Honorio, ¿cómo hiciera yo quisiera escuchar a alguien que estuviera, que conociera ese proyecto y lo dijera cómo va eso? ¿Quién? ¿El proyecto qué? Sí, yo creo que las zonas son zonas buenas, no puede ser una ya están ocupadas las viviendas. ¿Y el tamaño de las viviendas qué tal es? Dicen aquí que el urbanismo es muy bueno, las casas muy pequeñas
y los servicios públicos muy malos. Y zonas deportivas. Áreas como hagamos silencio, sí. Hagamos silencio, por favor. Porque esas viviendas en edificios son unos apartamentos que no se pueden expandir. Entonces una familia pequeña, acá un apartamento bien pequeño, con unos hijos universitarios, ellos necesitarán un espacio para el computador, etc. Pero tienen zonas comunes para eso, salones. Sí lo saben. Venga mi señor a hablar de aquí, venga, señor. Debe hablar desde aquí, porque cuando utilizan ese micrófono desde allá se está viendo muy mal. Buenas tardes. Yo tengo 8 años de estar luchando por un proyecto de vivienda en sitio propio y no ha sido posible tener esa ayuda. Pero a las personas que les salió de esas casas es una bendición de Dios. Hay que darle gracias a Dios. Tienen 2 habitaciones, sala, cocina, baño chapado, cocina chapado. Un parquecito que cabe otra habitación. Las escaleras están muy buenas. El que tenga una nevera grande no puede llevarlo porque tiene que ser una pequeña. Esta familia es pequeña, tiene parque, tiene un salón para comunal, tiene unos locales, como decía la señora, que los están alquilando. Pero eso es, nosotros no vamos a acostumbrarnos porque la mayoría de personas que salieron favorecidas son personas de bajos recursos. ¿Qué pasa? Cuando nos dicen vale 600.000 pesos de alquiler de un local, es ¿por qué? Porque de pronto aquella persona no tiene la capacidad, porque se dice que somos desplazados. Entonces, a todos tenemos que conectar el valor. No queremos valorar lo que nos están regalando. Entonces, nosotros tenemos que también agradecer a aquellos. Ya oigo de que están vendiendo esas casas. Ya lo están vendiendo. Le regalaron 3 años de servicio, 3 años porque no van a pagar. Paga administración 10.000 pesos. Pues se les hace cargo. Entonces, también tenemos que agradecer. Yo estoy peleando para 1.800 familias desplazadas o de internada, de tercera edad, discapacitados, y tengo construcción en el sitio propio, licencia de construcción, urbanismo. Lo único que me hace falta es el diseño hidráulico y el estudio de suelos. Lo único una cosa, señora. ¿Y su proyecto está con la alcaldía de Santa Marta? No, porque yo creo que el señor alcalde me cayó. Me dijo que nos iban a firmar el proyecto. Desafortunadamente y desgraciadamente el tipo me pagó. Dice ser cristiano, pero no tiene nada de cristiano. Está firmado por el gobernador más. Yo tengo 11 años de ser líder. Desde Palomino hasta Sierra, yo me camino toda la Sierra de Santa Marta. Tengo un proyecto en Palmor, tenemos el terreno. El alcalde de Sierra no nos ha querido escuchar. Tenemos otro terreno en Siberia, que está a 8 horas de Sierra, allá donde tenemos que llegar. Todo eso lo conozco yo. Lo tengo registrado en el Banco Agrario, ya con toda la gente. Lo único que falta es el dinero para poder hacerlo. El alcalde no. Señora, yo les voy a referir la propuesta de vivienda de Oscar Iván. ¿Qué ha dicho Oscar Iván? Que se propone hacer 1 millón de viviendas. ¿Cómo se financia para los sectores pobres? Sin necesidad de ahorro programado y que la cuota mensual no les cueste más de lo que les costaba el arrendamiento. Creo que eso es realista y bueno, porque es mucho mejor para el país resolver este gobierno. Ustedes han dicho aquí unas cosas buenas
y unas malas de las viviendas grandes. Pero en resumen, el dueño empezó con 1 millón, después le bajó a 100.000 y lleva en el mejor de los casos 34.000. En un país que tiene un déficit de 1.600.000 viviendas. Y eso que los estadios es muy realista. Le financian a la ciudadanía pobre pagar una cuota mensual que no les cueste más que lo que pague el arrendamiento. Y yo le puedo contar aquí qué estamos proponiendo nosotros para ayudar en eso. Que este país sea un país más solidario, que haya un gran entendimiento entre empleadores y trabajadores. ¿Cómo lo proponemos? Oiga, señor, esta propuesta. Oiga, hija, ¿usted qué líder? Venga para acá, hija. Venga para acá. Y sáqueme la televisión con ella. Oiga, le hago esto. Venezuela entró en el odio de clases. Nosotros queremos hacer un país solidario. ¿Qué ha hecho el odio de clases allá? Arruinó a los empresarios, tiene arruinados a los trabajadores, tiene el país desabastecido, tiene una violencia que en Colombia disminuyó, pero falta mucho, allá crece. ¿Qué proponemos nosotros? Un país con una economía más solidaria y más cristiana. Propuesta concreta para los trabajadores colombianos de menores ingresos, una prima de vivienda que represente el 10% del salario mínimo. 10% del salario mínimo en prima de vivienda. ¿Suena o no suena? Para que no le haga daño a la empresa, buscarle una compensación tributaria a la empresa. Que se le aumente al trabajador con esa prima de vivienda, pero que sea neutro para la empresa. Que la empresa pueda tener una compensación tributaria. Incluso yo me he llegado a decir, si van a seguir abusando del catastro del país, es mejor congelar unos años para que se facilite que en lugar de que haya ese dinero la mermelada del gobierno, ese dinero del catastro, etcétera, todo tan alto, haya mejores oportunidades para los trabajadores, como esta prima de vivienda, disminuyendo los impuestos de los empleadores. Y esa prima de vivienda, como su nombre lo indica, llevarla a vivienda. Yo confío que eso sirva muchísimo. Una pregunta: ¿cómo va el programa del adulto mayor en Santa Marta? No, pésimo. Ustedes saben que te felicito. Han declarado Se les mandaron a esa voluntad, $100. ¿Y por qué no les habían pagado? hay mucha demora en los pagos. Les van a pagar ahora por elecciones. Ahora sí les hacen el pago por elecciones. Llevaron a una señora en camilla hace 5 o 6 días. Hace 5 o 6 días llevaron a una señora en camilla. A reclamar ese subsidio. Bueno, les voy a decir qué propone los talibanes para los abuelos. Ya hablamos de la educación que tiene que ver con la Colombia joven. Esperen un momentito, hija. Hagámoslo de los abuelos. Cuando yo fui presidente me puse muy contento porque nosotros logramos financiar un programa para 850.000 abuelos. Pero ustedes saben cuántos abuelos pobres tiene Colombia. 850.000. 3 millones de dólares. ¿Qué propone los talibanes? Ir expandiendo la cobertura gradualmente hasta que en un momento se llegue a que Colombia tenga protección de la totalidad de los abuelos pobres de la patria. Pero aquí viene un tema novedoso, el que les voy a decir, a mí nunca se me ocurrió, lo de floro, pero lo celebro que se le haya ocurrido a los talibanes. ¿Qué propone los talibanes?
que cuando nazca un niño colombiano de estratos 1 al 4, se le dé un bono de 1.300.000 pesos. No para que se lo gaste, no trabajar mucho, que no es para gastarse, es para guardarlo y capitalizarlo, y que cuando ese niño ya en el discurrir de su existencia llegue a la edad de pensionarse, con eso le paguen la pensión. Esto es una medida de muchísima responsabilidad para Colombia. A mí me emociona mucho. Tiene la palabra esta niña. Soldados, ya vamos a hablar de él. Mira la palabra. Hagamos silencio para poder escuchar a la niña. El señor Zuluaga dice que quiere atender un horario completo en el colegio, pero si no tenemos los suficientes profesores para media jornada, ¿cómo nos vamos a tener para una jornada completa? Buena pregunta. Dile a los profesores eso. Él propone más profesores y mejor remunerados. Claro, en eso se quieren enfocar, que son los colegios públicos, donde hay aproximadamente 8,5, 9 millones de niños. ¿Qué comida te dan aquí? Nada. Él propone el desayuno de almuerzo. Yo, Honorio, apunte eso, que nosotros los tenemos que comprometer, apunte eso. Nosotros, Dios mediante, en el Congreso, debemos exigir como condición de aprobación del presupuesto de la Nación para el 2015 que se incluya la partida para pagar los 2 alimentos en los colegios. Para empezar con eso. El SENA o alguna corporación, simplemente el carnet de bachiller y ya, como saben, porque dicen que hay tantos jóvenes haciendo nada, porque no nos dan clase. Cada vez que vamos al colegio nos devuelven, no hay agua, falta. Así no es. O porque faltan profesores, entonces dicen que no quieren que hagan tanto pago. Formen y pongan profesores en los colegios. Sí, ahí tienen que hacer. Dejan hablar un poquito de las Fuerzas Armadas. Nosotros vamos a presentar el 20 de julio un proyecto para que los integrantes de las Fuerzas Armadas que estén en la cárcel no tengan que esperar un acuerdo del gobierno con la terrorista FARC, sino que tengan derecho a libertad condicional cuando estén en la cárcel por hechos del servicio. Segundo, materia salarial. Materia salarial, y no voy a hablar de los funcionarios. Yo no pude resolver todos los problemas de remuneración de las Fuerzas Armadas, lo acepto. Y el tema de un alto costo fiscal. ¿Qué compromiso nos da el niño Julio Bolaños? ¿Qué compromiso tenemos nosotros? El compromiso de impulsar una prima de permanencia para la policía. A mí me tocó crear la pensión de retiro del soldado profesional. Están observando el monto para que sea equitativo. Recibí en Cali hace 2 semanas innumerable cantidad de quejas sobre la situación del bienestar social de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos comprometidos a tener en el Congreso un grupo que le haga el control político al bienestar social de las Fuerzas Armadas. Pensionados. He hablado de 2 propuestas. La propuesta al niño que nace en los animales, para que con ese bono le paguen la pensión. La propuesta de expandir
La cobertura a los ancianos pobres tiene la tercera. Los pensionados colombianos tienen que pagar un 12% de la pensión en salud. ¿Qué propone Oscar Iván? Que aquellos pensionados de los sectores medios y pobres se les reduzca parcialmente ese 12% para que tengan una línea.